Quijote, de Carlos Fuentes. Michel Foucault ve en la figura de Don Quijote el signo del divorcio moderno entre las palabras y las cosas. Emisario del pasado, Don Quijote busca desesperadamente la coincidencia de unas y otras, como en el orden medieval. El peregrinar quijotesco es una búsqueda de similitudes. Las analogías más débiles, observa Foucault, son reclutadas y rápidamente por Don Quijote. Para él, todo es signo latente que debe ser despertado para hablar y demostrar la identidad de las palabras y las cosas. Labriegas son princesas, molinos son gigantes, ventas son castillos, porque tal es la identidad que las palabras le otorgan a las cosas en los libros de Don Quijote. Pero como en la realidad los rebaños son rebaños y no ejércitos de jayanes, Don Quijote, huérfano en el universo donde las palabras y las cosas ya no se asemejan, se desplaza solitariamente, encarnando el dilema permanente de la novela moderna que él funda. ¿Cómo rescatar la unidad sin sacrificar la diversidad? ¿Cómo mantener al mismo tiempo la analogía vulnerada por la impertinente curiosidad humanista y la diferencia amenazada por el hambre de unidad restaurada? ¿Cómo colmar el abismo abierto entre las palabras y las cosas por el divorcio entre analogía y diferencia? Don Quijote contiene su propia pregunta y su propia respuesta. El divorcio entre las cosas y las palabras que antes coincidieron no puede ser reparado por un nuevo emplazamiento, sino por un desplazamiento. Emplazado por el mundo estatuario de la caballería andante, Don Quijote quiere destruir la paradoja de una aventura inmóvil, encerrada en los viejos libros de su biblioteca en una inmóvil aldea de la Mancha y desplazarse, entrar en movimiento. Así se separaron en la antigüedad los hombres de los dioses, desplazándose. Don Quijote cree que viaja para restablecer la unidad del hombre y la fe, que es su certeza. En realidad, viaja para encontrarse a sí mismo en una nueva región donde todo se ha convertido en problema, empezando por la novela que Don Quijote vive. Perpetua invitación a salirse de sí y verse a sí mismo y al mundo como problema inacabado. La novela moderna implica un desplazamiento similar al de Don Quijote, aunque acaso, ni siquiera en sus momentos más experimentales, ninguna otra novela haya podido proponer desplazamientos más radicales que los de Cervantes. Radical desplazamiento de la pureza a la impureza y a la disolución de los géneros, de la autoridad narrativa clásica a la manifestación de puntos de vista múltiples, del residuo oral y tabernario de la narración a la plena conciencia cervantina de que la novela es leída por un lector y estampada en una imprenta. Don Quijote es una novela, para usar las palabras de Claudio Guillén, en diálogo activo consigo misma. Su desplazamiento de los géneros, las autoridades y los destinatarios del hecho verbal impone a la novela un destino abierto, perpetuamente inconcluso, incesantemente redefinido. La novela es el arte de los desplazamientos. Don Quijote es la primera novela moderna y su paradoja histórica es que surja de la España de la Contrarreforma, la Inquisición, los dogmas de la pureza de sangre y la ortodoxia católica. La España que al expulsar a los judíos en 1492 y a los moros en el 1603 exilió la mitad de sí misma. Don Quijote es una paradoja de la paradoja. Es un lector de libros de caballería que quisiera restaurar los valores medievales del honor, la justicia y el coraje, y para hacerlo sale de su casa a los campos de Castilla, montado en una yegua derrengada y acompañado de un escudero pequeñín y regordete sobre un burro. Don Quijote es un lector,
pero a pesar de su nostalgia por la Edad Media, es un lector moderno que lee sus libros en impresiones debidas al genio del editor alemán Gutenberg. Loco por los libros, Don Quijote convierte su lectura en su locura y, poseído por ambas, quisiera convertir lo que lee en realidad. Quisiera resucitar un mundo perdido, un mundo ideal. Pero al abandonar su aldea, se topa de narices con un mundo menos que ideal, un mundo de bandidos y cuerdas, de presos, cabreros, pícaros, maritornes y venteros sin escrúpulos, dispuesto a burlarse de él, golpearlo, mantearlo. Sin embargo, a pesar de los embates de la realidad, Don Quijote insiste en ver gigantes donde hay solo molinos de viento y ejércitos de jayanes donde solo hay rebaños de oveja. Los ve porque los ha leído, los ve porque así le dicen sus lecturas que debe verlos. Su lectura es su locura. El genio de Cervantes consiste en convertir esta fábula de la nostalgia caballeresca en una novela fundadora de la modernidad crítica, porque si surge de un mundo dogmático de la certeza y la fe, Don Quijote es la constitución misma del mundo moderno de la incertidumbre. Todo es incierto en el Quijote, incierta la autoría. ¿Quién escribió el libro? Side Hamete Benengeli, el escriba árabe cuyos papeles fueron traducidos al español por un anónimo escritor morisco. El autor de la versión apócrifa, Avellaneda, cuyas falsedades conducen a Don Quijote a una imprenta donde Don Quijote descubre que es un personaje de un libro. ¿Un cierto Cervantes? ¿Un tal de Saavedra? ¿La adversidad de aquel o la libertad de éste? Nombre incierto, Don Quijote, es solo uno de los muchos nombres de un tal Alonso Quijano, o será Quezada o Quijada, que se autonombra Quijote para efectos épicos, pero se convierte en Quijotis por efectos pastorales o en Azote para efectos micomicómicos en el castillo de los duques. Cambian constantemente los nombres. Rocinantes fue Rocín antes. Dulcinea, la damisela ideal, es Aldonza, la campesina común. Cambian los nombres de los enemigos. El mago Mambrino se convierte en Malandrino, el malvado. Incluso los autores del libro, de por sí dudosos, cambian nombres. Benengeli, en la versión de Sancho, es Berenjena. Lugares inciertos. En primer término, el espacio mismo de donde sale Don Quijote. Un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y sin embargo, qué duda cabe, esta es la España decadente de Felipe III, la España de vasta corrupción, capricho aristocrático, ciudades atascadas de pobres, la España de asaltos y pícaros, la España de Roque Guinart, el asaltante y contrabandista de la vida real que hace su aparición en la novela. De allí la incertidumbre del género. Cervantes inaugura la novela moderna rompiendo todos los géneros para darles cabida en un género de géneros, la novela. La épica de Quijote le da la mano a la picaresca de Sancho, pero Cervantes también incluye el relato morisco, la novela de amor, la narrativa bizantina, la comedia y el drama, la filosofía y el carnaval, y las novelas dentro de la novela. Su falta de respeto hacia la pureza del género es tan llamativa como la de su gran contemporáneo, Shakespeare, tan contemporáneos que ambos murieron en la misma fecha, el 23 de abril de 1616, si no en el mismo día, Cervantes en el calendario gregoriano, Shakespeare en horarios julianos. Pues no era la pureza lo que concernía a Shakespeare y a Cervantes, sino la libertad poética más abarcante. La moderna incertidumbre de Don Quijote no excluye, sin embargo, la persistencia de valores que la modernidad debe preservar o prolongar para no dispersarse moralmente. Uno es el amor, y en este punto Don Quijote no se engaña. Idealiza a Dulcinea, pero en un sorprendente pasaje admite que Dulcinea es Aldonza, la gárrida labriega. Pero
¿No es esta la cualidad del amor, capaz de transformar a la amada en algo incomparable, situado por encima de toda consideración de riqueza o pobreza, vulgaridad o nobleza? Y así, dice Don Quijote, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo del linaje importa poco. Píntola en mi imaginación como la deseo, y diga cada uno lo que quisiere. El otro es el honor, la integridad personal, y en este punto la llegada de Don Quijote al castillo de los duques es el episodio más revelador. Hasta ese momento, el caballero de la triste figura creía que las posadas eran castillos y las camareras princesas. Ahora, cuando los duques le ofrecen un castillo de verdad y princesas auténticas, más una ínsula para que la gobierne Sancho, la ilusión quijotesca se desploma. La realidad le roba su imaginación. El amor se vuelve cruel. Las farsas de Clavileño y de la dueña adolorida. Cuando los sueños de Quijote se vuelven realidad, Quijote ya no puede imaginar. Regresa a su aldea, pierde su locura solo para morir. En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Con razón dijo Dostoyevsky que Don Quijote es el libro más triste que se ha escrito, pues es la historia de una ilusión perdida. Ilusiones perdidas titulará Balzac la gran serie novelesca de Lucien de Rubempré, prueba de que Don Quijote funda el mundo moderno y lo dota de novelas de llanto y tristeza, ilusión y desilusión, la lógica de la locura de la razón, la incertidumbre de todas las cosas y la certeza de que toda realidad duradera se funda en la imaginación.